Buen día. Hoy vamos a iniciar un segundo encuentro de este Misterios del Alma, en que estamos profundizando dentro de nuestra alma, dentro de todos los diversos aspectos que comprenden este espacio profundo de nuestra psiquis. Y Jung decía que el encuentro con uno mismo es, en primer lugar, el encuentro con la propia sombra. La sombra es un paso angosto, una puerta estrecha de cuya dolorosa constricción no se salva nadie, que descienda hacia el pozo profundo. Pero uno debe aprender a conocerse a sí mismo para saber quién es. La gente no puede ver eso, siempre se esfuerzan por ser maravillosos y luego descubren que suceden cosas terribles y destructivas que no pueden comprender y niegan que tales hechos tengan algo que ver con ellos, y si llegaran a admitirlo, lo toman como una aflicción natural, o tratan de minimizarlo y trasladar la responsabilidad hacia otro lugar. Y de alguna otra forma hoy vamos a estar hablando sobre el secreto de la sombra, y para poder ir profundizando en este tema, agradecerles a todos los que están presentes acompañando este ciclo, quien ya me acompaña aquí desde la live anterior o desde los otros ciclos que yo he realizado. Les pido que se presenten. Aquí hay personas desde Suiza. Gracias, Jenny. Bueno, la Jenny es una persona que ha estado hace hartos años acompañándome, entonces todos los que ya llevan un tiempo acompañándome se van a presentar aquí como un alma libre y van a escribir soy un alma libre, y quien está llegando por primera vez a este espacio que pueda llegar y presentarse también colocando que es un revolucionario y que quiere revolucionar su vida. Entonces, en esta manifestación, siempre que llegamos a un espacio, es importante presentarnos y poder estar aquí nutriéndonos mutuamente de esta energía. Cuando uno no está presente y llega simplemente curioso a observar un espacio, es muy fácil que esa reciprocidad, como decía Hellinger, no se mantenga en equilibrio. Entonces, para poder mantener esta energía en su justa reciprocidad y equilibrio, es siempre importante saber quién está acompañándonos aquí. Y también, bueno, yo les voy a pedir dos cosas a partir de este momento, en este ciclo especialmente, que cada vez que ustedes estén de acuerdo con algo que les haga sentido, que puedan colocar aquí un símbolo que a mí me gusta mucho, que es el símbolo de la mariposa. La mariposa representa este espíritu de nuestra psiquis, de nuestra alma para los griegos, y también representa este proceso que vive el alma dentro de un cuerpo en medida que se va transformando. Entonces, para mí, poder afirmar con una mariposa también es como decir, quiero transformar mi vida, quiero eso que estoy escuchando, estoy dispuesta al cambio, y estos símbolos y este lenguaje simbólico del cual estamos profundizando en estos encuentros tiene que ver con el poder sembrar en nuestra mente una imagen que nos permita y que nos facilite este proceso de transformación. Entonces también me pueden poner corazones, que los corazones también me encantan, porque mientras más movemos la energía aquí en nuestra presencia, también más se viraliza este contenido. Entonces, agradecerles a todas las personas que nos acompañan de México, de Suiza, de Argentina, de Chile, aquí de Pereira, Colombia, déjenme ver de dónde más, de Estados Unidos y Medellín, desde la Isla de la Magia de Floripa. Bueno, agradecerles a todos los que están aquí de las diferentes direcciones y darles la bienvenida, porque dentro de este espacio también esto forma parte de un ciclo. En la live anterior, donde hablamos del proceso de individuación, comentamos mucho sobre esta teoría que Jung tan hábilmente en su proceso más potente de la vida, mientras él fue escribiendo no lo que después se transformó en el Libro Rojo, él fue desarrollando su teoría de este proceso de la individuación, que tiene varios
varios puntos interesantes. Una tiene que ver con habíamos dicho, con este proceso de individuación que es el poder encontrarse con uno mismo y también darse cuenta que mucho de lo que uno cree que es, no es realmente, sino que uno tiene una parte que muchas veces no alcanzamos a ver y de la cual hoy día vamos a indagar un poquito más en este tema del secreto de la sombra. En el segundo lugar también dijimos que este proceso de individuación habla de poder enfrentarnos a esta sombra y a todos estos contenidos inconscientes y de alguna otra forma tener el coraje para enfrentar este dragón, estos demonios internos, o como cada persona sienta llamarlo. En tercer lugar, hablamos que también dentro del proceso de individuación existe el poder integrar y equilibrar estos aspectos femeninos y masculinos que están contenidos en los arquetipos de el ánima y el animus. Y esa va a ser nuestra próxima live, que es los arquetipos del inconsciente. Y finalmente, para poder llegar a este encuentro con este arquetipo que es el guía, esta presencia que es sabia, luminosa, que de alguna otra forma es un ángel, puede ser la presencia en sueños de alguna persona más sabia que nos guíe. Por ejemplo, ayer yo estaba con el grupo de la jornada de la vida sagrada y fue el día en que hablamos de el pilar de la intuición y muchos trajeron sus sueños y hicimos un trabajo muy bonito de empezar a hacer este análisis de sueños, que mucho de ese proceso también es parte de la jornada del alma con la cual concluimos este ciclo de lives, porque estas lives son parte de la jornada del alma, que es un trabajo que va a venir más adelante en agosto, y el fundamento de todo esto son estas 4 lives para que las personas que quieran conocer un poquito más de su propia psique, de su propio inconsciente y transformar su inconsciente en su aliado, puedan profundizar en esta clase que yo voy a dar el día 6 de agosto a las 10 de la mañana de Chile, que se llama Pantera, cómo transformar nuestro inconsciente en nuestro aliado. Y mucha gente teme a este inconsciente, lo evita. De hecho, yo conozco a muchas personas que me dicen, no, terapia, qué miedo, no quiero ir allá. Y les da miedo ir a una terapia donde van a limpiar su casa interna, esta bodega que tenemos guardada, escondida, y que a cierto punto de la vida, en general, en la mitad de la vida, después de los 35 años, Jung decía que era el momento en que uno empieza a tener que enfrentarse con todos estos contenidos que muchas veces no queremos ver. Y cuando eso sucede, es necesario tener coraje, porque el proceso del encuentro con uno mismo nunca es fácil y él decía, es todo menos placentero. Y esto de que sea todo menos placentero también habla de que uno tiene que enfrentarse a ciertos dolores que son los que se manifiestan a través de diferentes síntomas en nuestra vida, síntomas como un sentimiento de amargura, de vacío existencial o de crisis existencial, síntomas como el quiebre de relaciones importantes, síntomas como trabajos que uno por su torpeza o su brutalidad o su falta de atención va perdiendo trabajos, socios, dinero. Entonces estas pérdidas que vamos experimentando y que en la mitad de la vida llegan con más fuerza porque es como una cuenta que se va acumulando y uno se siente un poco más cargado y no entiende por qué. Lo que sucede con estos síntomas es que le crean una fragmentación a nuestra alma. Y esta fragmentación nos separa de nuestra naturaleza unificada, de nuestra naturaleza amorosa, de nuestra naturaleza libre, que tiene naturalmente como una cualidad del alma este estado femenino de receptividad y este estado masculino de acción y movimiento. Entendido femenino y masculino no como géneros, sino como energías que
están presentes en nuestra vida. Y de esa forma nos vamos empezando a fragmentar. Y toda esta psicología profunda que Jung integró en esa unión que él hizo entre esta visión de Freud, que él hablaba mucho de esta pulsión sexual como la raíz de todos nuestros conflictos, y de otro gran psicólogo, psiquiatra que estudió, que él se opuso a Freud, que era Hadler, y él hablaba sobre la pulsión de poder. Él dijo, no tiene nada que ver esta pulsión sexual. La pulsión sexual no es tan importante como la pulsión de poder. Y Jung, en esta mitad de la vida, en el momento que hace su exilio, después de que tiene la culminación de este proceso que surge con la separación del círculo de psicoanalistas y bueno, toda su historia, ¿no? Y su pelea con Freud, que vamos a decir pelea, sin embargo, yo siento que fue otra cosa y que hace parte del proceso evolutivo que ambos tuvieron también, uno de afirmarse en sus teorías y el otro de poder descubrir nuevos caminos a lo que su alma estaba pidiendo. Entonces él hace este proceso que en algún momento lo lleva a un estado que muchos percibían como de casi locura. Y él pasó un exilio donde se sentía muy solo, muy exiliado, y esa soledad lo hizo viajar hacia adentro del mismo y empezar a encontrar adentro las respuestas. Y de alguna otra forma es importante que miremos en nuestra propia vida, ustedes que están ahí, para poder aprovechar mejor este espacio y llevarlo no solo a un espacio de teoría, sino que también de práctica y de experimentar con estos pensamientos que son reflexiones profundas para nuestra alma, que podamos preguntarnos cuáles han sido los momentos de nuestra vida en que hemos destruido ciertas creaciones nuestras, ciertas relaciones, logros, triunfos, de qué forma eso se ha destruido. No sé si alguien tiene alguna situación así en su vida. O a veces quizás uno dice, no, en realidad yo nunca he destruido nada, siempre han sido los otros que han destruido lo que teníamos o lo que fuimos construyendo. Pero quizás a veces uno tenga también un impulso muy fuerte de autodestrucción. Por ejemplo, yo tengo una clienta que ella es preciosa, una mujer que a la vista de cualquier persona de afuera tiene absolutamente todo. Es una mujer alegre, es una persona realizada materialmente, tiene mucha abundancia, casada con un marido que la adora, tiene sus 2 hijos muy talentosos, son unos artistas los dos. Vive en un lugar cerca de la naturaleza, tiene tiempo libre para poder hacer sus prácticas, estudiar. Y ella me dice, Sol, yo tengo una gran limitación que es la que me impide disfrutar todos mis logros, todo lo que he conquistado a lo largo de mi vida. Y es que en ciertos momentos, cuando me siento amenazada, me comienzo a tener un impulso autodestructivo con mi cuerpo. Entonces ella sube de peso y baja con mucha facilidad y tiene una relación con la comida que constantemente la está limitando y le lleva a sentirse incómoda en su cuerpo muchas veces, a no sentir esa leveza que le permite disfrutar todo lo que ella tiene. Entonces, si hay alguien aquí que tenga y que logre identificar 1, 2 o 3 formas en que se va creando a través del alimento, a través de la palabra, muchas veces estos sincericidios, ¿no? Como dice mi profesor, el Rodrigo Jarpa, estos sincericidios que muchas veces, en vez de acercarnos a otro, que uno quiere poder sentirse vinculado, lo que hace es alejarlo con la palabra. Entonces por aquí alguien dice, claro, yo destruí todo en la pandemia y paré mi vida y ha sido una muerte. Y la pandemia, qué interesante, eso es muy importante, la pandemia es una sombra colectiva.
que todos hemos vivido y que absorbe nuestros miedos, nuestra neurosis, nuestras paranoias, nuestros sentimientos de sobrevivencia animal. La gente, cuando empezó la pandemia, hicieron el lockdown, corría a los supermercados y se peleaban por las cosas que se empezaron a acabar. Entonces, la sombra no es solo nuestra, y ahí vamos a ir entrando un poquito más en el contenido. Entonces, si hay alguien aquí que se identifique con alguna forma en que se autodestruye, si no quiere decir a través de qué es, le pido que compartan una mariposa para poder ir llevando ese espacio de transformación aquí. Y bueno, ¿qué sucedería si en vez de reprimir, de dejar de reprimir aquello que negamos de nosotros, empezáramos a integrarlo? Mucha gente piensa que cuando uno integra la sombra, uno se va a transformar en todo este contenido oscuro que nos va a tomar y nos va a dominar por completo. Entonces es mucho más fácil detenerlo, limitarlo y rechazarlo. Sin embargo, lo que sucede cuando uno empieza a integrar la sombra es que lo mejor de uno comienza a salir, porque uno deja de estar estresado por esconder esa parte de nosotros que siempre hemos querido que nadie conozca. Entonces, ayer en la jornada de la vida yo les hice un ejercicio a los participantes y el ejercicio era que escribieran. Y ustedes así también lo pueden hacer, ¿no? Que tiene que ver con... bueno, si veo aquí varias mariposas, les cuento cuál es el ejercicio. Mientras tanto, yo voy a tomar aquí mi cacao de la mañana. Todavía no veo ninguna mariposita, así que hasta que no vea mariposas no voy a continuar. Entonces, ahí hay varias mariposas. A ver, déjenme verlas más. Porque para cambiar uno tiene que tener realmente la voluntad y encontrarse con la sombra, como decía Jung, es todo menos agradable. Sin embargo, ¿qué es la sombra? Ahí llegaron bastantes, así que vamos. De alguien muy cercano y conocido. La sombra principalmente es una parte de nuestra personalidad que no se puede eliminar. No se puede controlar racionalmente. No importa que nuestra razón nos dé todos los motivos para no ser así, para no hacer ciertas cosas, la sombra sigue estando presente dentro de nosotros y nunca eliminamos nuestra sombra. Aprendemos a convivir con ella, aprendemos a convivir con nuestros defectos, aprendemos a convivir con nuestra negatividad, con nuestra falta de confianza, aprendemos a convivir con nuestra inseguridad y a colocarla no en un lugar protagónico, sino en un lugar secundario. Entonces, cuando uno entra en el proceso de la individuación, lo primero que cambia es esta sensación de ser víctima de tu destino. Y uno se transforma en el protagonista, no desde un lugar narcisístico, sino que en el protagonista como un lugar, uno se coloca en el centro del mandala de su propia vida. Uno se coloca en el lugar de protagonismo desde el sentido que uno empieza a tomar todos los elementos de tu historia, todas las situaciones que muchas veces te crean conflicto en este momento. Yo no sé cuál sea el conflicto que los trajo ustedes a sentarse aquí a escucharme hoy día. Y no es porque ustedes quieran escucharme, hay algo que ustedes están buscando. Y esa búsqueda es una necesidad que es la necesidad de tu alma de poder sentirse en calma, tranquilo, sereno. Y si hay alguien aquí que no quiera sentir eso, pues quizás sea otro lugar donde tiene que buscar, pero la sombra ciertamente es algo que cuando uno logra surfearla y entrar en este océano de nuestro inconsciente, donde se esconde todo eso que nos obstaculiza nuestra propia vida, uno sale triunfante y hace su jornada del héroe, como tan bien Joseph Campbell lo explicó. Entonces, cuanto más se integra la sombra,
más se disuelve su poder. Cuanto más consciente tú eres de tu negatividad, de tu autodestrucción, de la destrucción que uno hace con otros, porque hoy día estamos en una cultura en que, claro, guardando siempre la proporción y el camino del medio, ¿no? Pero en general hay una cultura de cancelamiento que no es solo a través de las redes sociales, sino que también ciertos conceptos que son banalizados como todo lo que es tóxico. Y siempre hablamos de personas tóxicas, pero nadie se cuestiona muchas veces cuán tóxicos somos nosotros en nuestras relaciones cuando maltratamos a otros, cuando somos despectivos, cuando no valorizamos los esfuerzos que hacen los otros y vamos siendo muy destructivos en nuestra propia forma, al no reconocer, al no agradecer, al no honrar, al no como reconocer principalmente de quién aprendemos, de quién nos ayuda, de lo que sea. El otro día, por ejemplo, fuimos a hacer el reciclaje con mis hijos y con Chándaro a un centro de reciclaje aquí en Pucón, que no hay muchos, y es un lugar lejos, hay que realmente querer reciclar para llegar hasta allá. Y cuando llegamos tarde, se nos hizo tarde porque nos costó encontrar el lugar y los hombres ya se estaban yendo, solo que volvieron para poder ayudarnos a ordenar, porque uno tiene que hacer, cuando hace el reciclaje, muchas divisiones. Está la división de varios tipos de plástico, no es solo el plástico no, hay plástico grueso, plástico grande, plástico tapita, plástico botella, y así. Y el reciclaje, ¿no? Aquí hay personas que han trabajado y saben bastante de reciclaje. El reciclaje simbólicamente es lo mismo que uno hace con la sombra. Con la sombra este trabajo de psicología profunda es un trabajo de reciclaje donde tú vuelves a reutilizar los contenidos que son importantes, donde hay una energía estancada y que a ti no te sirven en la bodega, pero a otro le puede servir para hacer ropa, para hacer otros productos y es una energía que se puede seguir utilizando siempre que la muevas y la hagas fluir. Entonces, bueno, cuando estábamos saliendo, los niños se quedaron en el auto, salimos nosotros a reciclar y los hombres estaban, ¿sabes?, medio de mal humor porque se querían ir, pero a la vez tenían la voluntad de ayudarnos y nos ayudaron hasta el final. Fue más rápido de lo que esperábamos y cuando nos metimos al auto, yo salí y de pronto veo a la Treyu que sale y les grita por la ventana: muchas gracias por ayudarnos a reciclar. Y esta gratitud, ¿no?, que es tan natural y espontánea. A los niños uno siempre tiene que estarlos educando y les dice agradece, muchas gracias, pero ese agradecimiento de él fue completamente espontáneo. Entonces, cuando uno logra agradecer espontáneamente el servicio que otros hacen por nosotros, el tiempo que nos dedican, algo pasa y algo se transforma. Entonces, si alguna vez yo vuelvo a ir tarde, es probable que ellos me vuelvan a recibir. Mucho más fácil que si no tengo esta gratitud que es genuina y que es vista, porque cuando tú agradeces es como decir: te veo, te acepto, honro lo que haces. Y todos quieren pertenecer a un sistema, como dijo también sabiamente Hellinger. Y la sombra es un contenido psíquico que también quiere pertenecer a nosotros. Muchas veces ella se presenta como un obstáculo en nuestra vida que no nos deja avanzar y que nos hace mantenernos estancados en pensamientos, estancados en acciones, estancados en sentimientos que no logran precisamente fluir o tener movimiento. Esa sombra, ella cuando se reprime, ella va creciendo y cuanto más se reprima, más densa la sombra se vuelve. Entonces una persona que reprime mucho su sombra son personas que a veces uno está con ellas y siente como una energía más pesada, más densa, uno se siente más cansado. No es como una sensación ligera, ¿no? Y este contenido denso
es necesario empezar a hacer un trabajo muy fino para irlo disolviendo. Y la sombra, cuanto más se reprime, ella en algún momento de la vida, esto es como un saco. Vamos a seguir con esta metáfora del reciclaje. Es como un saco de basura y la sombra acumula todo el contenido de aquello que no es aceptado por los sistemas al cual nosotros pertenecemos cuando somos pequeños. Entonces, si en nuestro sistema, por ejemplo, no es bien visto ser muy espontáneo y decir muchas cosas como eso, espontáneas en cualquier momento, y nos mantienen siempre como en el control en nuestra familia, es una familia controladora que aprecia la forma, entonces el niño va internalizando que su autenticidad y su espontaneidad no lo hace ser más querido, lo hace ser condenado. Entonces va dejando su espontaneidad de lado. Por ejemplo, en familias también que son muy... Puede ser del otro lado, vamos a usar un ejemplo del otro lado. Familias que son muy caóticas, mucho más relajadas, a veces ser excesivamente ordenado, demasiado meticuloso, perfeccionista desde la infancia, no es bien visto y uno se burlan de eso. Entonces, el niño, todo su orden, toda su racionalidad, toda su estructura la va dejando de lado y se transforma a veces en un adulto más caótico y no sabe cómo integrar esta parte que es más meticulosa en su propia vida. Entonces, cuando grandes tienen conflictos con el dinero, pierden el dinero, no saben cuánto ganan, no saben cuánto gastan, el dinero está tirado por todas partes y así. La sombra quiere pertenecer a uno, exactamente. Y no es que quiere pertenecer a uno, quiere ser reconocida, porque ella pertenece si tú quieras o no. Y ella lo sabe. ¿Qué más? Y la sombra, cuando tú vas acumulando en esta bolsa todos estos materiales que son no solo negativos, no son solo autodestructivos, desagradables, inaceptables, perversos, sino que también la sombra tiene mucho material creativo, mucho material lúdico, soñador. La confianza muchas veces también se va hacia una sombra cuando uno ha sido muy traicionado de niño, ¿no? Cuando está la herida de la traición, de la humillación. Entonces la esperanza también se puede guardar en esta sombra. La live va a quedar, esta live y las próximas 3 van a ser en vivo y van a quedar 24 horas disponibles. Si hay muchos corazones y ustedes quieren que se quede, se queda. Si no, yo solo la voy a dejar para la gente que participe en la jornada del alma. Entonces la sombra, cuando llega un punto en nuestra vida, ella se rompe y ella crea una ruptura psíquica. Entonces esta ruptura psíquica en general sucede, hay un psiquiatra que él dice, pasamos los primeros 20 años de nuestra vida seleccionando qué es lo que no queremos, qué cosas nosotros somos que no queremos ser, y eso lo vamos metiendo en esta bolsa de la basura. Y estos primeros 20 años es todo este proceso de decir, esto no lo quiero, ser así tampoco lo quiero. Los hombres, por ejemplo, que yo trabajo también con bastantes hombres. Los hombres, no quiero ser un hombre sensible, no quiero ser una persona débil, no quiero ser una persona que escuche demasiado a las mujeres porque quizás eso me va a hacer parecer demasiado frágil, y van dejando toda su sensibilidad en el saco. Y cuando crecen no saben cómo volver a conectarse con esta sensación de su corazón y poder expresar sus emociones sin quebrarse. Pero a cierto momento de la vida, entonces este psiquiatra decía, después de los 20, 30 años, uno ya no logra saber cómo sacar de ahí lo que necesita. Y esa bolsa muchas veces se rompe y crea una gran destrucción en nuestra vida. Arrasa con todo. Y ahí es donde tenemos que realmente 2 opciones. O hacemos el trabajo de sentarnos y tener la paciencia de mirar todos esos pedacitos que están fragmentados dentro de nosotros. Y ahí es donde empezamos a encontrar el secreto de la sombra. Y el secreto de la sombra es muy interesante porque tiene que ver con varios puntos que son
muy importantes en nuestra vida. Y si bien Jung decía, y los buenos jungianos te van a decir, mira, es imposible vender un curso que se llame Los 10 pasos para superar a tu sombra, porque es un proceso profundamente individual. Para cada persona es distinto. No hay una metodología fija, estable, continua. Cada uno tiene su cadencia. Sin embargo, uno tiene que aprender a encontrar su lenguaje de comunicarse con su propia sombra. Y hay algunos lineamientos que uno puede tomar como referencia, como los que yo voy a compartir aquí en el contenido. Y tienen que ver con esto, con que enfrentarnos a la sombra requiere una primera cualidad, que es tener un profundo coraje. Porque el coraje, ¿cuál es el coraje que tenemos que tener? Aprovechando hoy día que es el día de la luna nueva en Leo. Es de poder mirarnos y colocar luz en esos aspectos que le tenemos tanto miedo. Hay una mujer que yo conozco y que es ella trabaja mucho con las madres, con la maternidad, se llama Laura Goodman, y ella tiene un libro que se llama La sombra de la maternidad. Fue el primer libro de maternidad que yo me leí cuando estaba embarazada. Y es muy interesante porque cada labor, cada rol que tenemos en nuestra vida, ese rol también guarda una sombra. Ser padre o madre tiene una sombra, ser jefe o líder tiene una sombra, ser trabajador del gobierno o de cualquier otra persona tiene una sombra, ser político tiene una sombra, cualquier profesión a la cual nosotros nos dediquemos tiene una sombra, y la sombra es tanto individual, familiar y colectiva. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante en la jornada y en el curso. Sin embargo, el primer coraje que requiere es poder mirarnos a nosotros mismos en nuestra totalidad y tomar todo aquello que nos genera culpa, vergüenza, rabia, celos, envidia. ¿Qué más? ¿Qué otras emociones negativas pueden haber? Avaricia, codicia, voluptuosidad, lujuria, perversión. Así, una lista muy, muy grande. Y todo esto que nosotros decimos, no, yo jamás. Entonces la pregunta, yo estaba en la pregunta, eso era lo que les iba a compartir si había muchas mariposas. La pregunta era si hay algo que tú quisieras, si hay algo dentro de ti que tú quisieras que nadie nunca supiera de ti, ¿qué sería? Esa es la pregunta que les hice a los de la jornada de ayer. ¿Qué sería aquel contenido que tú dijeras, esto es algo que yo bajo 7 llaves se lo confesaría a cualquier persona? Eso que tú no quieres que las personas sepan de ti, eso guarda un residuo de tu sombra. Y si tú también ahí están contenidas otra pregunta que yo les hice. ¿Cuál es tu sueño más secreto? Si tú tuvieras un sueño que no te atreves a confesarle a nadie. Por ejemplo, no sé, el otro día hubo alguien que me preguntó qué tipo de música me gustaba. Y ese día estábamos en la casa con el Atreyu y a mis hijos les encanta escuchar Anita. Y les gusta esta música, es como un funky, súper fuerte. Y yo dije, bueno, esta música para mí jamás la recomendaría, pero es una música que yo bailo, que me encanta, que la escuchamos en el auto y que nos anima, pero son cosas que uno jamás reconoce frente a los otros, que no quisiera que nadie supiera. Entonces, ¿qué sería eso que uno se lo llevaría hasta la muerte? Porque ahí hay un material muy valioso para poder empezar a indagar en eso. Y cuando uno... Volví. Ahí. Yo estaba en esto que no queremos que nadie sepa de nosotros. Hay un material muy precioso, porque eso es como decir, bueno, la sombra también se usa mucho en la metáfora del encuentro con el dragón. Y este encuentro con el dragón es como decir, si uno no tiene el coraje, es como entrar en la cueva y tú miras adentro y de repente ves el dragón y sales corriendo y dices, no, yo nunca vi ningún dragón.
Cuando empezamos a enfrentarnos con todos estos sentimientos que negamos de nosotros y tú te empiezas a engañar y a contar como esta mentira, decir, no, en realidad yo no soy tan malo así, yo no soy no tengo tanta culpa, no tengo tanto miedo, en fin, todas esas cosas que suceden, ¿no? Es como negar este encuentro con el dragón. Y cuando uno se encuentra con la sombra, uno no tiene otra opción que enfrentarla. ¿Y cómo se hace este enfrentamiento? Primero, empezar a ver todos esos aspectos oscuros que tenemos dentro y que no queremos que otros sepan. En segundo lugar, todos los contenidos reprimidos que tampoco nos atrevemos a confesar. Ellos no desaparecen porque los reprimamos, sino que empiezan a tener una voz y a hacer ruido dentro de nosotros. Y ellos van ejerciendo un control que en algún momento genera comportamientos destructivos, autodestructivos y situaciones nefastas en nuestra vida. Y tiene que ver, una de las primeras cosas que se hace en el trabajo con las sombras es poder, en primer lugar, aceptar y tomarla en serio. Reconocer que todos tenemos una sombra. Cuando uno reconoce y dice, es posible que yo tenga una sombra, no sé de qué tamaño es, no sé qué tan grande es ese cuarto o mi bolsa o este saco que tenemos por aquí, pero reconocerla y tomarla en serio porque ella puede crear graves consecuencias en tu vida. Una persona que nunca se enfrenta a su sombra es una persona que muy difícilmente puede sentir plenitud en su vida, porque también, como yo les dije, mientras más integramos la sombra, las cualidades positivas se sienten libres también para poder salir y uno amortigua su neurosis. En segundo lugar, además de aceptarla y tomarla en serio, es poder observar, mantener un estudio muy profundo y atento de cuáles son nuestras verdaderas intenciones para hacer todo lo que hacemos. Cuando uno empieza a ver por qué yo soy bueno con alguien, por qué yo soy tan cariñoso, qué es lo que quiero es genuino o hay una intención secundaria no explicitada o no revelada por detrás. Cuando uno empieza a tener esta actitud que los budistas llaman en el mindfulness de ser un observador de la mente, de ser un vigilante de tus emociones, de tus pensamientos, dentro del trabajo psíquico, tiene que ver con ser un vigilante de tus intenciones profundas para hacer prácticamente todo lo que haces. Tú estás aquí por reconocimiento, tú estás aquí porque quieres compartir algo que es genuino, tú estás aquí porque quieres que alguien te vea aquí. ¿Cuál es tu verdadera intención? Y también, ¿cuáles son tus cualidades? Esta vigilancia de tus cualidades, ¿no? Cuando uno es muy bondadoso, yo tengo esa profesora que es la Rosángela Teixeira, que ella habla, yo no tengo tanto miedo de las personas que viven y expresan sus aspectos sombríos, como que todo el mundo sabe que tienen como una sombra explícita, que no tienen miedo a expresarla. Tengo más miedo de aquellos que son completamente buenos, bondadosos, ingenuos, perfectos, porque son ellos que tienen menos integrada la sombra muchas veces, en esta voluntad de aparentar ser tan personas ideales, correctas, morales. Entonces la sombra ciertamente ahí, cuando uno la esconde tanto, de alguna parte ella va saliendo. También esta vigilancia tiene que ver a nuestras fantasías secretas, a nuestros impulsos naturales, a nuestros pensamientos que mantenemos así como escondidos, lo que no le decimos a nadie, eso que uno piensa cuando el otro hace algo y uno no lo dice. Entonces todas esas fantasías que uno va generando, ahí también está presente la sombra. Y uno con los hermanos lo ve mucho, ¿no? Cuando hay hermanos, uno está cerca de los hermanos no quieren que el otro le vaya tan bien, que le ponen el pie, hace que el otro quiere que se caiga, cuando van a recoger algo el otro quiere llegar primero y le pega un codazo, y hay como esta competencia interna todo el tiempo. Entonces, estas intenciones, ¿no? A veces uno no quiere ganar, quiere que el otro no gane. A veces uno no quiere tener algo, quiere que el otro no lo tenga. Entonces, ese tipo de intenciones son las que hay que estar muy atentos. Y en tercer lugar, a todo aquello que nosotros negamos, a todo aquello que nosotros no toleramos, a todas nuestras intolerancias físicas, emocionales,
mentales, religiosas, políticas. Entonces estos 3 puntos nos permiten empezar a intimar con este aspecto interno y a darle un espacio consciente para poder empezar recién a hacer el trabajo. El hecho de aceptar y tomar en serio la sombra, vigilar nuestras intenciones profundas y, en tercer lugar, estar atento de todo aquello que negamos, que rechazamos en los otros. Entonces, cuando hacemos este trabajo, de alguna otra forma, empezamos a sentir, a ver, aquí hay una pregunta, ¿cómo se transforman esos pensamientos que tenemos ocultos? Una manera para reciclarlos. Bueno, una excelente manera para reciclarlo tiene que ver con expresarlo, escribirlo. Por eso todas las terapias y todos los procesos donde uno tiene que comunicar aquello que no le confiesa a nadie, porque de dónde surge un poco la psicoterapia, ¿no? Este movimiento de sentarse con alguien y contarle su vida. También surge de esta raíz de la confesión, ¿no? Hay una gran budista, no sé si es budista la palabra, pero hay una gran yogini, que era una mujer que vivió en el año 1100 en Tíbet, y ella se llamaba Matik Labdron. Y ella era una practicante, mujer, en esta época donde habían muchos monasterios, y ella en algún momento era muy inteligente y a los 16 años traducía textos de maestros en una época en que las mujeres no tenían mucha educación, muchas no sabían leer, menos hablar diferentes idiomas. Y ella creó una práctica en una meditación que hizo en un retiro arriba de los monasterios. Fue una mujer muy juzgada, muy polémica, y creó una meditación que hoy en día es muy poco reconocida, que fue ella como la originaria de esta práctica que se llama el Chot. Y el Chot es la práctica de poder alimentar no solo a las divinidades, sino que también a los demonios. Y ella tiene una frase que dice: confiesa tus deseos ocultos. Y este acto de confesarlo, de ponerlo hacia afuera, lo que hace es que disminuye el ruido que ocurre dentro cuando uno calla. Cuando uno lo tiene adentro, uno empieza a sentirse tenso, porque es como tener, como diría una amiga mía, es como tener un gas retenido en el estómago. Si uno trata como de esconderlo, uno empieza a ponerse incómodo, y uno empieza como a estar más incómodo hasta que de repente tiene que salir corriendo, y por algún lado tiene que salir. Entonces, ¿cómo uno puede liberar estas intenciones o estas... ¿cuál fue la palabra que usó aquí? Aquí, los pensamientos ocultos, escribiéndolos, por ejemplo. Por eso, la Julia Cameron en El Camino del Artista, lo primero que hace si uno quiere ser creativo es que ella te invita a que tú puedas escribir todos los días en la mañana al despertarte 3 páginas matinales, porque ella dice que eso libera contenido psíquico para que el alma se pueda expresar. Ella no lo dice así, lo dice de otra manera, pero en el fondo, cuando uno libera esto que uno tiene miedo de comunicarle al otro, ya sea en un cuaderno, en un proceso terapéutico, eso deja de tener fuerza y el ruido que hay adentro empieza a bajar su volumen porque ya salió, se liberó. Entonces esa es una forma de ir sublimando estos pensamientos o intenciones ocultas que hacen parte de este secreto de la sombra. Pero cuando uno logra, y ahora ya estamos llegando al final de la live, cuando uno logra realmente enfrentar su sombra, hacer el proceso interno, que es mucho de lo que voy a hablar en este curso Pantera, que es cómo poder transformar este inconsciente en nuestro aliado a través del trabajo de la sombra, a través de la comprensión del lenguaje de nuestro inconsciente y de los sueños, para poder crear una vida simbólica que nos permita integrar estos aspectos escondidos de nosotros. Cuando alguien entra en su cueva y conoce estos materiales y contenidos ocultos de sí mismo, uno se enfrenta a este dragón, y este dragón muchas veces es, por ejemplo, uno tiene a alguien donde uno proyecta la sombra, y la sombra tiene diferentes formas de actuar. Esta sombra, bueno, se manifiesta,
de diferentes lugares. En primero, aquello que uno no quiere que el otro sepa. En segundo, uno lo proyecta en otros. Es un contenido que uno va proyectando. Por ejemplo, si yo les preguntara hoy día, ¿cuáles son las personas que ustedes no toleran en su vida? Sean personajes públicos, sean personas de su círculo más cercano. Si hay cosas que esas personas hacen que ustedes no toleran y que son personas como que, uy, ahí hay algo que es parte de ti, porque uno solo puede reconocer en otro algo que uno ya ha visto en sí mismo. Entonces este espejo, ¿no? Este espejo que es el otro, mi terapeuta, la Claudia, ella habla de tomar, cuando uno vuelve a recuperar su poder, es porque uno toma la proyección del otro, la regresa a uno mismo, porque uno le da mucho poder a los otros, y el otro es el que te ha transformado en una víctima por lo que el otro hace, pero el otro solo está quizás expresando algo que tú no eres capaz de reconocer en ti y te lo está mostrando y te dice, mira, tú también eres controlador, eres manipulador. Por ejemplo, la seducción, ¿no? Las mujeres que han sido tan condenadas a lo largo de la historia por la sensualidad, estas mujeres es porque la humanidad no ha sabido integrar esta sexualidad, esta sensualidad, esta capacidad erótica que viene en conexión con el cuerpo. Entonces, por muchos años hemos estado fragmentados del cuerpo y cuando vemos a una mujer como por ejemplo la Marilyn Monroe, que era como el arquetipo histórico de la mujer sensual, voluptuosa, que uno desea, ¿no? Que todo el mundo desea, dicen los junguianos que cuando ella, todas las proyecciones de la sensualidad van sobre ella, es tan fuerte esta carga de tanta gente proyectando algo en ella que ella no puede seguir viviendo, tiene que morir, porque es muy fuerte la carga de proyecciones que uno hace también, no solo en las estrellas o las figuras públicas, en los líderes espirituales, y ahí eso es otro tema que no voy a entrar en este momento porque lo importante somos nosotros. Entonces, trayendo estas proyecciones adentro de nosotros es el primer paso. Entonces, cuando uno le gana esta batalla al dragón, uno no sale de la cueva, como yo les decía, diciendo, no, yo no vi ningún dragón, yo sé que hay un dragón ahí, pero nunca lo vi, yo creo que no existe, en realidad quien dice que existe es mentira, y no, prefiero ponerme ciego frente a esto. Quien gana la batalla al dragón sale con una integridad mucho mayor, porque sabe que ha logrado vencer un aspecto de sí mismo que coloca a cada cosa en su lugar y que valida quizás este poder de tu propia alma para vencer tus aspectos sombríos y reconocerlos. Y este hecho de vencer al dragón de tu sombra, de tu psiquis, lo que te hace también es que te da derecho a que tú puedas vivir y habitar plenamente en tu alma, en tu cuerpo, y de esa forma se gana una confianza en sí mismo. De hecho, si ustedes ven las personas que han conocido su lado oscuro y han vuelto para contarlo y se han transformado en el proceso para buscar un equilibrio, son las personas más brillantes, más luminosas, más interesantes que existen, porque parece que ganaron un brillo que de otra manera, aunque tú seas muy perfecto, muy bueno, aunque haya ganado mucho reconocimiento, hay algo que es un brillo que no se vende, que no se copia, que no se compra, que no se imita, que no se puede robar, que es del alma. Entonces, esta capacidad de poder mirarnos a los ojos. Y así, antes de terminar, bueno, el secreto de la sombra, si pudiéramos resumir quizás algunos lineamientos interesantes que se han ido recolectando a través de las diferentes personas que han estudiado todo este análisis junguiano principalmente, son una síntesis de 4 puntos que todo mundo puede practicar y que ustedes también los pueden aplicar en su vida. En primer lugar, de repente pídanle feedback a las personas que están cerca de ustedes. Y el feedback, mucha gente tiene miedo de que el otro te diga algo que a ti no te gusta o que tú no quieres escuchar. Entonces la gente que te tiene que dar feedback muchas veces no es la gente que no te conoce tanto. Sentarte con las personas que más te conocen, con los que más tú convives. Y a veces no es sentarte, es mandarle un mensaje, decirle, dime 3 cosas que tú crees que son conflictivas en mí y que yo podría hacer un trabajo consciente para mejorarlas.
Y mucha gente te lo va a decir. Entonces, pedir este feedback alrededor te va a dar como un aroma de lo que puede ser tu sombra, de dónde están tus puntos débiles, porque quien está cerca tuyo y convive muy de cerca es quien mejor conoce este aspecto sombrío, porque la sombra no sale donde no hay mucho amor, donde no hay mucha luz. La sombra sale precisamente buscando amor donde hay más amor, y es ahí donde uno siempre se tuerce en el camino y va quebrando relaciones porque no sabe lidiar con estas sombras mutuas. En segundo lugar, hacer una lista con todas las personas que uno tiene proyecciones negativas, con todas las personas que tú tienes que te desagradan, con todas las personas que tienes intolerancia, porque ahí tú vas a decir, tú dices, ¿por qué tengo intolerancia con esta persona? Entonces tú puedes decir, porque ella es manipuladora, seductora o, no sé, rígido, maniática, compulsiva del orden. Y ahí tú vas a ver que ahí hay un contenido que puede ser tuyo y que quizás el otro no importa lo que él haga, no sabemos si el otro es así o no, no importa. Lo que importa es que de ahí podemos retomar para nosotros y decir en qué parte de mí yo soy así, en qué parte de mí yo soy crítico. Yo, por ejemplo, tengo mucha intolerancia con un exceso de tradicionalismo, como que a mí me gusta quebrar un poquito la regla, y quien es muy conservador a mí me cuesta más. Y claro, hay un aspecto mío donde yo soy muy conservadora de ciertas cosas, y ahí es donde uno tiene que estar constantemente en esta negociación continua. Bueno, pero cada uno tiene que hacer su lista, eso está claro. Y no solo también de lo que negamos en otro, de lo que no nos gusta, también sería interesante hacer la lista de las cosas que admiramos, porque ahí también hay un reconocimiento de alguna cualidad que está en potencia dentro de nosotros y que es un potencial creativo. Entonces, estudiar nuestras proyecciones. En tercer lugar, examinar todos estos lapsus verbales donde una a veces dice una palabra que no quería. El otro día alguien mandó un mensaje y decía así, quería decir, qué seco tu hijo, que es como, que significa en chileno es como, qué bueno que es tu hijo, qué capaz. Solo que me escribió, qué sexo tu hijo. Y yo me quedé así como, ¿what? Entonces, ese tipo de lapsus son lapsus que uno tiene que ir estudiando. ¿Qué es lo que el inconsciente, cómo el inconsciente se filtra? A veces uno va a un lugar y termina en otro lugar. Entonces, son estos actos falios, ¿no? Estos actos inconscientes, estos lapsus verbales y de conductas que uno tiene. En cuarto lugar, y esto es muy importante sobre todo para los hombres, que siempre me preguntan cómo y que hable más de los hombres, es estudiar seriamente el sentido del humor que ustedes disfrutan y que ustedes comparten. Ayer hablamos también bastante en la jornada de la vida sagrada cómo era el sentido del humor de los chats de mujeres. Las mujeres empiezan a decir, amiga, ¿cómo te sientes? Y la otra, ay, me siento así hoy día. Nada. Un hombre nunca va a preguntar al amigo cómo se siente. Le va a mandar un meme ácido, sarcástico, sobre algo que también habla un contenido de tu propia sombra. Si uno hace excesivos comentarios contra, no sé, contra grupos de personas, misóginos, homofóbicos, ahí hay un contenido inconsciente que es donde aparece este sadismo reprimido. Entonces eso también revela tu propia sombra. Y la que más me gusta, y la quinta con la que estamos cerrando esta live, y que es mucho de lo que vamos a hablar en la jornada del alma, es los sueños. Y los sueños, cuando uno entra a analizar sus sueños, quien no sueña es porque a veces no está conectado su inconsciente con su conciencia. Entonces, o tiene sueños muy profundos, entonces cuando despierta se desconecta. Y quien sueña, es muy bueno soñar y recordar los sueños porque hay un canal de comunicación abierto directo con el inconsciente. Entonces, no sé aquí quiénes de ustedes sueñan, si me quieren compartir, o quien tiene mucha dificultad, pero significa que uno tiene que hacer un trabajo aún más profundo
Porque todo el mundo sueña, según Siddhartha Ribeiro, un gran neurocientífico brasilero que tiene un libro que se llama, y que se los recomiendo a todos, El oráculo de los sueños. Los sueños son una cosa preciosa para poder mirar. Todos los contenidos de los sueños son partes de nosotros que están tratando de limpiarse, reciclarse psíquicamente. Es como todo lo que está, ahí está todo. Y Jung creó el proceso de individuación estudiando sus propios sueños, entendiendo sus símbolos, sus arquetipos. Entonces, primero, anotar siempre los sueños, dejar un registro de todos sus sueños. Y los sueños no se leen solo por un sueño en particular, son grupos de sueños que se dan a través de ciertos periodos largos. Entonces, quien estudia, por ejemplo, el libro rojo de Jung, ve que él hizo un trabajo de muchos años estudiando, dibujando sus sueños, guardando estos símbolos que se repiten. Las etapas alquímicas también salieron de ahí, y eso va a ser la última live que voy a hablar de la alquimia del amanecer. Entonces el soñar nos muestra todos estos arquetipos, pero si les pudiera dejar un pequeño indicador que ustedes pueden observar de cómo la sombra aparece en los sueños, la sombra siempre aparece en el mismo sexo que tú eres. Si tú eres mujer, aparece con cuerpo de mujer; si tú eres hombre, aparece con cuerpo de hombre. Y ese arquetipo que muchas veces te da miedo en el sueño es como la sombra apareciendo para mirarte a los ojos. Entonces, cuando uno enfrenta todo esto y lo va reconociendo y lo va integrando, de alguna otra forma, uno va enfrentando su propio dragón, uno va haciendo el trabajo de integración para también permitirse descansar en su inconsciente, y que todo ese material creativo que está reprimido pueda ver este lado luminoso, expresarse. Y bueno, por ahí va el trabajo de la sombra. Hay una otra frase que me encantaría poder compartirles que dice así. Bueno, son dos. Hay un cuento, ¿no?, muy famoso que lo usan mucho los junguianos, que es el cuento de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ahora se me olvidó. Y que es el escritor, que es Stevenson, que él dice: el hombre no es uno, sino verdaderamente dos. Tiene una personalidad consciente y una sombra, cada una de los cuales a menudo lucha por la supremacía dentro de tu propia mente. ¿Cuál es el que va a ganar? Entonces se habla mucho, ¿no? ¿Cuál es el lobo que va a ganar? Hay uno luminoso y hay uno oscuro. Y el arte de poder integrar la sombra tiene que ver con negociar constantemente con ella. Pero uno no puede negociar con un enemigo que no conoce. Entonces el acto de la sombra no tiene una norma, no tiene una regla. Es más como un trabajo de alta diplomacia o de liderazgo intuitivo, porque uno tiene que aprender a negociar con ella todo el tiempo para que ella no te domine. Entonces tú la escuchas, le das le vas dando ciertos si ella necesita saltar, liberarse, expresarse, tú encontrar tus espacios saludables para poder manifestar. Por ejemplo, alguien me decía aquí, ¿cómo transformo estos pensamientos? Escribiéndolos, sacándolos de ti, poniéndolos afuera. Eso ya es un trabajo simbólico que te ayuda a liberarlo de tu neurosis interna. Y hay otra frase de Jung que a mí me gusta mucho: no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, y sí haciendo consciente su propia oscuridad. Y es por eso que Buda, por ejemplo, en el último momento antes de su iluminación, en el árbol del Bodhi sentado, se tiene que enfrentar con Mara, que es el gran demonio de los demonios, que primero le mandó a sus hijas seductoras para distraerlo de su meditación, luego le manda un ejército para que lo venza y le dé miedo, y el miedo lo persuada de su autoobservación, y finalmente aparece Mara con toda su rabia, con toda su furia, a decirle a Buda: ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú para alcanzar la iluminación? Y en ese momento, cuando la conciencia despierta, Buda pone la mano en la tierra y dice: yo soy el Buda, esta alma que ha estado buscando la iluminación a lo largo de muchas vidas. Yo soy esta conciencia despierta, yo estoy aquí. Y cuando él afirma que está aquí, en ese acto de presencia,
él se integra y logra integrar sus deseos, sus miedos y su inconsciencia, de alguna otra forma, su ignorancia. Entonces, esta ignorancia que tenemos de nosotros mismos tiene que ver con negarnos a abrazar nuestra sombra, y la luz, el despertar, viene de poder reconocer aquello que hemos negado toda la vida. Entonces, la invitación es a que puedan profundizar y hacer sus propios estudios, sus propias investigaciones. Yo les conté el otro día en el email y en un post aquí sobre cómo empezó mi trabajo con la sombra más conscientemente. Y algún libro que recomiende para seguir estudiando la sombra, sí, lo voy a poner en mis stories. Entonces cuando ustedes lo vean me van a poner muchos corazones, porque lo voy a poner ahí para que ustedes lo puedan ver y sigan acompañando este contenido. Así que saliendo de aquí voy a subir la live y lo voy a colocar por allá el próximo libro. Así que los quiero mucho y nos vemos la próxima semana con los arquetipos del inconsciente, donde ahí también vamos a entrar mucho en algo que es vital para entender un poquito más sobre nuestros sueños. Así que gracias por acompañarme en este Misterios del Alma y nos vemos en la próxima live que voy a hacer.